Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema que se utiliza mucho en las matemáticas, que son las leyes de las potencias. Y bueno, vamos a comenzar desde la más simple hasta la más compleja. Y se van acumulando. Entonces, para empezar con lo más simple, tenemos que definir que la ley cero. Y dice la ley cero, que un número elevado a la potencia cero siempre dará 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 y lo elevo a la 0, esto me da 1. Si yo tengo, por ejemplo, un tercio y lo elevo a la 0, también me da 1. Y no importa si mi número está representado tal cual como un número o con una literal, por ejemplo, x. Entonces, x elevado a la 0 da 1. Entonces, por ejemplo, 10xy elevado a la 0 también da 1. Entonces, por ejemplo, si tengo x cuadrada, todo esto elevado a la 3 y todo esto lo elevo a la 0, también me va a dar 1. Pero bueno, entonces ya pueden hacer un juego de palabras con sus amigos y le preguntan, a ver, ¿cuánto es 1.347.975 elevado al cuadrado? Saca raíz cúbica y todo eso elevado a la 0 y ya contestas que es 1. Así de simple. Pero bueno, entonces vamos a ver la siguiente, que es la ley inversa. Y dice, todo número elevado a la menos 1 dará siempre su inverso multiplicativo. Hay que recordar que es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es aquel número por el cual multiplicas a otro y dan 1. Entonces, por ejemplo, 5 tiene su inverso multiplicativo, que es un quinto. ¿Por qué? Porque 5 por un quinto da 1. Entonces, por ejemplo, si tengo el número y, su inverso multiplicativo es y, 1 sobre y entonces esto da también 1. Entonces, por ejemplo, si tengo x elevado a la menos 1, esto da 1 sobre x. Si tengo, por ejemplo, otro par de números, no sé, xy elevado a la menos 1, esto es igual a 1 sobre xy. Si tengo, por ejemplo, x cuadrada elevado a la menos 1, esto es igual a 1 sobre x cuadrada. Si tengo 7 sobre x elevado a la menos 1, esto es igual a x sobre 7. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es invertir esta fracción. Todos los números que estoy manejando son fracciones en realidad, aunque están disfrazados. Por ejemplo, aquí tengo un 1 aquí abajo, pero no lo veo hasta que ya está aquí arriba. Entonces aquí también estoy invirtiendo la fracción. Entonces, por ejemplo, si tengo 1 sobre 4 elevado a la menos 1, entonces es 4 y aquí abajo va a quedar el 1. Entonces, por ejemplo, xyz elevado a la menos 1 me da 1 sobre x, y z. Y bueno, estas son las más simples. A partir de aquí tenemos que ayudarnos de este cuadro que tenemos aquí de las operaciones básicas para entrar con las demás leyes. Y bueno, aquí hay que hacer un apartado. Por ejemplo, una observación. Si tengo aquí, por ejemplo, 7x cúbica, el 7, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Van a decir, pues 7, maestro, no sabe cómo. Bueno, no, aparte de 7 tiene otro nombre. Este nombre se llama coeficiente. La x va siendo una base y el 3 va siendo la potencia. Entonces, algo importante aquí es que cuando estás trabajando con las leyes de las potencias, a partir de que trabajas operaciones básicas, estas operaciones se desfasan a un nivel cuando estás hablando en términos de la potencia. Y como en suma y resta no hay ninguna operación más simple, no hay nada más simple, entonces en suma y resta las potencias no cambian, únicamente se va a trabajar con los coeficientes. Eso es lo que nos dice la primera ley, bueno, la primera ley utilizando esto. Entonces, en este término, por ejemplo, si tenemos 2x cuadrada más 7x cuadrada, entonces solamente vamos a sumar los coeficientes. Entonces son 2 más 7, son 9x cuadrada. No me vayan a sumar jamás de los jamases x cuadrada y x cuadrada es x a la cuarta, no, para nada. Aquí las potencias no van a cambiar y tampoco las bases, se van a mantener siempre. Y solamente vas a poder sumar algo que se llaman términos semejantes.
Ahora, ¿qué son los términos semejantes? Los términos semejantes son los números que tienen la misma base y misma potencia. Entonces, si no tienen la misma base, aunque tengan la misma potencia, no se pueden sumar. Por ejemplo, 2x cúbica más 2y cúbica no tienen la misma base, entonces no se pueden sumar, aunque sus coeficientes son iguales y sus potencias son iguales, no pueden ser sumados. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Entonces, por ejemplo, 3x cuadrada más 5x tampoco se pueden sumar porque no poseen la misma base. Esta base sería la misma potencia. La potencia aquí sería 1, aquí la potencia es 2. No pueden ser sumados. Entonces tienen que poseer la misma base y la misma potencia. Aunque suenen un poco extraños, en este caso es muy fácil distinguirlos de que se ven muy similares, pero hay casos en los que se ven un poco extraños. Por ejemplo, 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2. Entonces, aquí en este caso, el 3 es mi coeficiente, el 5 también, y son los que voy a sumar. Entonces, esto da de resultado 8. ¿Y qué hago con esta raíz de 2? El 2 en este caso va siendo la base, es una base numérica, y la raíz es mi potencia, entonces no van a cambiar, se van a mantener. Entonces 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2 me dan 8 raíz de 2. Ajá. Y pueden estar un poquito más extraños todavía. Por ejemplo, que diga 2 logaritmo base x de y más 3 logaritmo base x de y. Entonces, aquí en este caso, esto es mi base y mi potencia, todo esto es la base y la potencia, no los voy a cambiar, entonces solamente voy a trabajar con los coeficientes. Entonces, esto da 2 más 3 es igual con 5 logaritmo base x de y. Y así con cualquier número, no importa lo extraño u horrible que se vea, los puedo sumar siempre y cuando sean términos semejantes. Entonces, por ejemplo, si tengo 4x cuadrada más 8x cuadrada, los puedo sumar y entonces me da ¿qué? 12x cuadrada. Esto da este resultado. Y bueno, pasando al siguiente nivel, un poco más complejo, es ¿qué pasa en la multiplicación? Bueno, cuando estoy hablando de multiplicación, resulta que sí hay algo más simple que una multiplicación y es una suma. Eso significa que entonces, en la multiplicación las potencias se suman. Y eso es lo que nos dice la siguiente ley. En la multiplicación las potencias se suman. Entonces, por ejemplo, si tengo 5x cuadrada por 8x cúbica, voy a sumar las potencias. Los coeficientes sí los voy a multiplicar tal cual, entonces sería 5 por 8, 40. Y entonces las x van a quedar sumadas, entonces 2 más 3, 5. Entonces si hago otro ejemplo, por ejemplo, sería 10y cuadrada que multiplica a 7y a la menos 5. Entonces 10 por 7 son 70, pero la y es 2 menos 5, toca a menos 3. Entonces las potencias aquí las voy a sumar tal cual. Ahora, siguiente nivel, dice que en la división las potencias se deben de restar, es lo que nos dice, porque arriba de la división hay una resta. Entonces, por ejemplo, si tengo 4x séptima sobre 2x cuadrada, el resultado va a ser 4 entre 2 toca 2 y 7 menos 2 toca a 5, porque las voy a estar restando. Entonces, siguiente ejemplo, no sé, 5x séptima sobre 2x a la menos 2. Entonces, este término no puedo hacer la división, queda igual, queda como 5 medios, pero la x va a quedar a las 7, pero le voy a restar ¿cuánto? Menos 2, y entonces esto es igual a 5 medios de x a la
menos por menos, más, entonces 7 más 2, 9. Esto es algo importante. Siempre debo de respetar que va a tener un signo. Este menos es el que voy a representar aquí. Este menos 2 es el que tengo aquí. Ajá. Entonces esto sí lo tienen que tener presente siempre que hagan una división. Otro ejemplo. X a la menos 3 sobre x a la menos 5. Entonces queda menos 3 menos 5. Entonces esto es igual a x a la 3 negativo más 5 positivo sería como 5 menos 3, o sea 2. Eso es el resultado de esa operación. Y bueno, entonces pasando al siguiente nivel, tenemos que al elevar una potencia a otra, ambas se multiplican. Entonces, por ejemplo, tenemos 2x a la 3 elevado a la 3. Entonces, tenemos el 2 3 veces. Entonces, 2 por 2 da 4, por 2 da 8. Entonces, el 2 se convierte en 8. 3 por 3 da 9. Las potencias se van a multiplicar. Otro ejemplo un poco más complejo. 5x a la menos 2 elevado a la 5. Entonces, el 5 va a estar 5 veces. 5 por 5 son 25. 25 por 5 son 125. 125 por 5 son 625. Y 625 por 5 son 3125. 3125. En eso se convirtió el 5. 5 a la 5 es 3125. Y la x va a quedar 2 por 5, 10. Pero este es menos por más, da menos. Entonces es así como queda. Y finalmente la última. Cuando tienes una raíz, como se desfasa un nivel hacia arriba, se va a convertir en una división. Entonces, por ejemplo, si tengo una raíz cuadrada de x a la 8, entonces esto se convierte en... Aquí la raíz cuadrada debemos de recordar que tenemos un 2 imaginario. Ese 2 ahí está, nomás que no se representa. Entonces sería 8 entre 2, esto es igual a x cuarta. Hay veces que no se puede realizar la operación, por ejemplo, si tengo una raíz cúbica de x a la 10. Entonces esto quedaría x a la 10 sobre 3. No se puede simplificar esta expresión, así queda reducida. O por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 8x sexta y novena. Entonces, el coeficiente sí va a ser afectado por la raíz. Este coeficiente le tengo que sacar raíz cúbica. Raíz cúbica de 8 es 2. Mientras que a las potencias las voy a dividir. 6 entre 3 toca a 2. Y 9 entre 3 toca a 3. Y queda de esa manera. Vamos a hacer un ejemplo más complejo. Por ejemplo, raíz cúbica de 125 x sexta y 12 z 15 sobre 1000 a cúbica de 21. Ay, caray, se ve impresionante. No se apuren, no está tan feo. Tenemos que sacar las raíces cúbicas. La raíz cúbica de los números, estos son números cerrados, los planeé así para que fuera fácil de resolver. Yo también les tengo miedo de repente. Pero bueno, entonces raíz cúbica de 125 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Por 5, 125. Entonces es 5. Ahora, la raíz cúbica de 1000 es 10 por 10 son 100. Por 10 son 1000. Entonces son 10. Esto lo podemos simplificar a 1/2. Y bueno, ahora pasamos con las literales. Entonces, 6 de la x entre 3 toca a 2. Ahora la y. 12 entre 3 toca a 4. 15
entre 3 toca a 5. Y todo esto está siendo dividido entre a. Y 3 entre 3 toca a 1. Ahora la B. 21 entre 3 toca a 7. Y así es como se pueden resolver operaciones un poco impresionantes utilizando las leyes de las potencias. Estas leyes son bastante socorridas en casi todas las áreas, tanto de ingeniería como en el área biológica o química. Es importante dominarlas y saber que se basan principalmente en esta relación que guardan con las operaciones básicas. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y estamos viéndonos en el canal. Gracias. Hasta pronto.